Luther King fue asesinado en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968 a los 39 años, conocido principalmente por luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en Estados Unidos, galardonado con el Premio Nobel de la Paz 4 años antes de su muerte. El Defensor del Pueblo hoy reconoce su legado en favor de la defensa de los derechos de las personas sin importar su descendencia racial o color de piel. A continuación vamos a escuchar la charla de hoy que se titula El Defensor del Pueblo y la tutela de los derechos medioambientales. Esta será dictada por el licenciado Luis Carvajal, a quien ya ustedes vieron por ahí. Nuestro invitado es coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Es biólogo de profesión, egresado de la Universidad Máximo Gorki de Rusia, con maestría en ciencias biológicas, con énfasis en fisiología y bioquímica vegetales. Él es también especialista en metodología de la extensión y ha colaborado en trabajos en fijación biológica de nitrógeno, biología celular, ingeniería genética, biología ambiental, métodos y técnicas para el trabajo comunitario, estudios de impacto ambiental y geología, entre otros. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso al licenciado Luis Carvajal, con su intervención, el defensor del pueblo y la tutela de los derechos medioambientales. Y allí dice tutela efectiva de los derechos ambientales. Ustedes oyeron que yo lo que soy es biólogo, fisiólogo y bioquímico, cosas de eso, y este es acto de frescura. Pero ustedes van a tener que perdonarme, por ejemplo, si me equivoco en el léxico jurídico. Porque el objetivo de hoy, y yo me quiero ir para allí, y aunque lo van a voltear a todos ustedes, ¿qué les parece? Sí, porque yo quiero decirle algo. Sí, adelante, sí. Aunque diga abogado, muchos son especialistas en medio ambiente. Porque sí. Porque Ahí hay varios que fueron alumnos míos. Entonces, resulta que la ley nos da derechos humanos fundamentales que arropan los derechos humanos y los medioambientales. Entonces son abogados expertos en asuntos del medio ambiente. No necesariamente tienen que ser abogados. No, está bien. Muchas personas. Sí, o sea, cuando ella quiere decir que algunos no son abogados, es defendiendo lo que están por el prestigio que tienen en la sociedad dominicana los abogados. Buenos, viven el medio ambiente. Ah, qué bueno. Eso es lo que a mí me interesa. Sí. Bien, pues miren, lo primero que yo quiero hacer hoy es enredarle la cabulla. Tengo 3 objetivos, enredar la cabulla desde el punto de vista de los conceptos que manejamos en términos ambientales, porque una de la mayor dificultad es que nosotros estamos entrampados en un universo de palabras. Lo segundo es que quiero ver el origen de ese, no me digan fresco, el origen del derecho, no desde la otra perspectiva, sino cómo lo vemos desde la perspectiva ambiental. ¿Qué es para el ambientalismo un derecho? ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo confundimos conceptos alrededor de esto? ¿Qué es lo ambiental? Porque la gente cree que cuando habla de lo ambiental, vamos a dejar que sea la conferencia que lo hable, antes de yo empezar a confundir. Porque ¿qué es lo que la gente cree? ¿Ya usted sabe quién fue que lo puso? Lo sospecha, pero todavía al país no se le ha informado. Y se está hablando de un material, vamos a hablar un poquito del tiosulfato, como se llama ese material que está ahí, que óiganme lo que creó un incremento inmediato de visitación a los hospitales y clínicas de la zona y contabilizado 29 internamientos, nosotros lo tenemos con nombre y apellidos, que cuando se hace el cálculo total de lo que eso implicó en la salud en una comunidad pobre, supera el 1,5 millones de pesos. Ese daño así, sin pensar en todos los daños posteriores permanentes. Pues miren, qué bueno que apareció alguien aquí que sabía. Al día de hoy, no sabemos, ¿y alguien conoce esa otra imagen con la que yo puse para... Esta, ¿eso qué es? Eso es Duquesa, esa es la primera página de un periódico de ayer del incendio de Duquesa, que igual produjo que colapsaran durante el día de ayer las emergencias
y fundamentalmente no hubo un neumólogo que no picara bien. O sea, no, o sea, los neumólogos picaron bien. Estamos hablando de repente, antes de volver sobre los derechos ambientales, ustedes conocían esa, y esa imagen, ¿la conocen? El Rocash, ese es Arroyo Barril. Miren, esa es el mar ahí mismo, y ese Arroyo Barril, que es un caso de los pocos casos ambientales que llegaron al final, que ha sentado jurisprudencia. Yo creo que hay una sentencia que no debe haber un solo abogado que no lea, y les recomiendo a todos ustedes que la lean, porque es donde mejor se define, lo define la Suprema Corte, los derechos ambientales. Hace una discusión de fondo, que fue la discusión que llevamos en los tribunales durante los años que estuvo siguiendo, y sienta doctrina. La base doctrinal del derecho ambiental en República Dominicana se fundamenta en esa sentencia. Hay otra, pero esa es la sentencia, y esa lo conocen. Ese es el mismo Rocash, pero en Manzanillo. ¿Por qué yo empiezo con esto? Porque cuando a mí me contactó esa señora, ¿la conocen? Pues ustedes conocen todas las fotos que yo he puesto aquí. ¿Cómo es? Sí. Cuando ella a mí me contactó, lo hizo de una manera con tanto ímpetu, con tanta fuerza y con tanta sinceridad, que yo me vi casi comprometido a decirle, pero mire, la Comisión Ambiental de la UAS y el equipo ambiental de la Academia, cuéntenlo como parte de su equipo. Somos ad honorem y ¿cómo que dicen ustedes, los abogados pro bono o sin ningún compromiso financiero de ningún tipo? Ustedes cuentan plenamente con nuestros equipos técnicos para lo que necesiten. Para lo que y lo ratifico. Cuando ella no buscó, me tiró 1 millón de casos, muchos de los cuales yo conocía, pero me tiró algunos de los que yo ni siquiera había visto, y me di cuenta cómo de repente una división ambiental en la Defensoría del Pueblo no solamente es un espacio fundamental, es un espacio fundamental que tiene que superar muchos temas. Esa foto también la conocen. Eso es Jaina. Miren Jaina ahí, y la playa que está ahí la conocen los gringos. Y saben que recientemente esa playa estuvo llena de una sustancia que digamos que es una espuma surfactante que se utiliza para recoger petróleo, pero también se utiliza aquí en una serie de productos que se botó y la gente vio porque había miles de peces muertos de todos los tamaños. Sin embargo, ese era el episodio 9 registrado de escape de esa misma sustancia en el mismo sitio. Nunca había tenido igual magnitud, como no son nuevos los incendios de Duquesa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, perdón, de que este tema ambiental emerge, uno, porque la gente empieza a darse cuenta que muchos fenómenos que ocurren de manera continua son un problema ambiental. O sea, todos los que somos viejos en la capital sabemos que aquí siempre ha habido problemas de agua, y que cuando llueve el agua viene sucia por la llave. Y la gente decía el agua estaba sucia, ahora decimos el agua está contaminada. Y ya no lo vemos solo como un problema de la casa del virus, lo relacionamos con un tema ambiental. Pero ¿qué en realidad es ambiental y por qué el concepto de lo ambiental emerge? Cuando la directora habla conmigo, me habla porque es una moda hablar de medio ambiente. Yo siempre pongo un ejemplo cuando voy a dar una charla de una amiga real, y a propósito muy cerca de aquí, puso un salón, y el día que lo inauguró me invitó, porque al salón le puso ecoestética. Cuando yo llego, bueno, yo no sé por qué ecoestética. La Comisión Ambiental de la UAS ha tenido un monitoreo que creo que también es bueno que en algún momento, ojalá me inviten otra vez para hablar solo de ese tema, un monitoreo de los cosméticos. Y de los cosméticos que representan peligros a la salud y que están prohibidos y donde nosotros tenemos que proteger tanto a las saloneras como empleadas que trabajan en un término de mucho peligro sin saberlo. Es el grupo poblacional que genera más problemas de cánceres hepáticos, bueno, en los órganos internos en sentido general, por la exposición permanente a cerca de 37 productos de alta regulación que ellos usan de manera continua y permanente. Y la gente no sabe que en los índices de enfermedades metabólicas presentes ahora están las que provienen de los salones. Entonces, pero ella usó el término eco porque estaba, entonces estos términos, ambiente, medio, desarrollo, sostenibilidad, necesidades humanas, calidad de vida, riqueza, bienes y muchísimos otros están permanentemente en el lenguaje. Pero, ¿qué nosotros queremos decir cuando decimos ambiente?
Cuando decimos ambiente, estamos diciendo lo mismo cuando decimos hábitat. ¿Cómo es posible que nosotros, que eso cuando decimos sostenibilidad? Veremos ahorita un poco más adelante la trampa de todas estas palabras y la trampa práctica, sobre todo en el ejercicio del derecho, donde la dimensión de los conceptos tiene fuerza operativa alrededor de las decisiones finales que se toman en un juez y la fuerza del concepto es la base primaria de lo que nosotros tutelamos. Entonces, aquello es grave. Muchas palabras que significan cosas, la misma cosa que pretendemos, pero es algo peor. Y es que hay muchos significados para un mismo término. Miren, nosotros decimos, por ejemplo, la palabra desarrollo y tenemos 1000 apellidos: ecológico, antrópico, sostenible, humano. Pero detrás del concepto desarrollo, desde la perspectiva ambiental, ¿qué estamos hablando? La realidad es que hasta ahora vemos que el discurso ambiental está entrampado en el lenguaje, o sea, es ambiguo. Nosotros usamos una palabra queriendo decir otra. Cuando la minería me dice, usa un término que está muy de moda, resiliencia, que ahora lo usa todo el mundo para todo, desde el psicólogo, el economista, la persona que cocina, pero el término proviene de la ecología, en realidad de la física. En física, en termodinámica, cuando un estado tú lo perturbas y él vuelve al estado anterior, ese estado es resiliente, sí puede volver al estado anterior. Pero en ecología, si yo elimino un bosque primario, que es el bosque originario, el único que estaba ahí, el que viene después no es primario. Por lo tanto, el que yo restaure una población vegetal no implica que ese sistema hizo resiliencia. Entonces, nosotros nos agarramos un poquito de la matemática y decimos, la resiliencia es una tendencia, no una necesidad. O sea, los sistemas ecológicos no resilian, ellos tienden a la resiliencia. O sea, yo les rompo el equilibrio y ellos quieren volver al equilibrio. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los conceptos peor utilizados es el del equilibrio. ¿Cuándo han hablado de que me rompió el equilibrio ecológico? Pero yo soy profesor de ecología y enredo mucho a los estudiantes en la universidad diciéndole conceptos raros. Pero uno de lo que tratamos de que ellos aprendan es que un sistema vivo, para estar vivo, tiene que estar muy lejos del equilibrio. En la vida tú vas buscando ese equilibrio, si lo lograste te jodiste. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los sistemas ecológicos no están nunca en equilibrio. Están moviéndose en una tendencia que va cambiando en el tiempo. Y técnicamente uno le dice a la gente, mira, esto se llama lógica de sucesión. Por ejemplo, yo tengo ahí un asunto totalmente virgen y lo corto. Lo primero que van a subir son muchas hierbitas de hoja fina, gramíneas. Nosotros decimos, son plantas que tienen una estrategia de crecimiento que poco a poco van a ser desplazadas por una que van a coger la comida que está dentro y la van a meter dentro de ella. Por lo tanto, terminarán empobreciendo y las que vendrán atrás son las que aguantan esa pobreza, que son las que al final vienen. Entonces yo tengo una lógica en la cual las poblaciones se van sucediendo en el tiempo, en tiempo chiquito y en tiempos grandotes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esa naturaleza de la que yo estoy hablando y ese equilibrio? Tiene derecho. ¿Qué es el concepto de derecho? Desde la perspectiva ambiental, porque yo sé que aquí todo el mundo, si se lo pongo a un examen, lo pasan y yo me quemo. Pues miren, en realidad darnos cuenta que todos los seres vivos, y los seres humanos también, vivimos gracias a que usamos los componentes de la naturaleza y que lo transformamos a través del trabajo, es fundamental. Espérense, yo quería... Lo que pasa es que me quería pararme aquí, porque el problema básico de la naturaleza como soporte para los procesos es lo que me va a determinar la calidad de un sistema natural. O sea, ¿qué sistema para nosotros tiene más calidad? El que tiene más capacidad de satisfacer las dos demandas que tenemos como entidades biológicas, de materia y de energía. Y en el caso de los seres humanos, que terminamos transformándola, es decir, humanizándola, haciendo que los componentes del hábitat le sirvan a las necesidades y a la estrategia humana, y además que empezamos a acumularla, esa capacidad es lo que nosotros vamos a llamar calidad de ambiente. Pero cuando uno habla de lo ambiental, ya yo sé que no hablo del río, aunque el río está incluido, ni del oxígeno,
ni siquiera del agua, aunque el agua esté incluida. Para entender esto, y aquí me debo detener, porque esta presentación que la he usado varias veces, yo nunca dejo de usar esta imagen que es fundamental, está hecha para los abogados. Miren, la teoría social y económica no habían valorado históricamente el componente ambiental. Para ello vamos a hablar, ¿conocen a ese señor? Carlos Marx. Ese señor escribió un libro que se llamaba La ideología alemana, en la que hizo algunos análisis. Yo de manera muy sintética lo voy a tocar. Lo primero, que lo planteo, los procesos de producción persiguen satisfacer necesidades. O sea, toda transformación de la naturaleza a través del trabajo para satisfacer necesidades. El origen primario del trabajo es la satisfacción de necesidades. Cuando el colectivo reconoce socialmente las necesidades y se compromete a satisfacerlas, se generan derechos. Entonces, un derecho no es más que una necesidad de cualquier tipo que el colectivo reconoce y se compromete a satisfacerla. Y óigame bien, ¿qué ocurre? Que los bienes producidos, cuando yo transformo la naturaleza para hacerla que le sirva al ser humano, a esa transformación que me va a satisfacer una necesidad, yo le llamo bienes. Riqueza, si hablara en física, dijera entalpía, el nivel de orden. Son los medios para satisfacer las necesidades. Óigame bien, esos bienes que yo transformo es lo fundamental. Y ahorita vamos a entender por qué hago tanto hincapié. Claro, que las necesidades son contextuales. Ahora mismo, si usted estuviera en Alaska, que con esta primavera, que para allá es un poco más fría y por acá está un poco más cálida, ya debe estar la temperatura en menos 25, menos 20. No necesita lo mismo que necesita una gente que está allí en la plena de Asua, a pleno sol. Ni las necesidades incluso de nosotros hace 20 años y la de hoy no son las mismas. Difícilmente usted sale hoy si no se lleva el celular, no coge carretera, porque no va a quedar incomunicado. Pero ¿quién pensaba hace 20 años que iba a salir con un celular? Tenía que ser muy rico para tener un radio de telecomunicaciones o trabajar. Fíjense cómo la necesidad va variando en el tiempo, varía en el contexto. Definir las necesidades. ¿Tú me quieres servir un poquito para algo? ¿Te puedes poner de pie? ¿No? A ella, bueno, puede ser tú también. Puede ser tú. Cualquiera. Ya ninguna de las dos, ponte tú de pie. No, déjemela a ella aquí. Una pregunta, ¿le quedan bonitos los aritos? ¿Sí o no? ¿Es probable que ella venga sin aritos? No. Ya para ella el arito es una necesidad. ¿Pero ella realmente necesita un arito? No. Sin embargo, es probable que ella un día haga una crisis para salir de su casa porque no lo encuentre y no tenga arito con que salir. ¿Qué ha pasado? Si yo puedo construir necesidades pequeñas, yo puedo hacer que tú no seas feliz si no tienes el último celular, o que tú creas que solo si utilizas tal cigarrillo implica un derecho. Fíjense que si yo produzco para satisfacer necesidades y de repente yo estoy construyendo necesidades a satisfacer sus necesidades, pero yo estoy artificializando sus necesidades. Eso después veremos que tiene un nombre. Claro, hay otro elemento que este señor señaló, y es que la producción de bienes implica necesariamente la producción de componentes que no tienen valor. Si el bien es lo que me satisface la necesidad, ¿qué es lo otro de lo que yo me tengo que deshacer, que me crea la necesidad o me puede crear un problema? Un mal. Lo que pasa es que los bienes acumulados yo le llamo riqueza. ¿De acuerdo? ¿Y cómo le llamábamos a lo otro? De ninguna manera. No existía en el vocabulario de las ciencias sociales, no existía en el vocabulario de la ciencia política, no tenía la filosofía una reflexión sobre este componente que se generaba de manera simultánea en la economía, y que si aquello es riqueza, es pobreza. Entonces aquí yo quiero llegar a la base de este diálogo con ustedes hoy. Cuando uno habla de lo ambiental, cuando uno quiere ver la verdadera dimensión ambiental, se refiere a que tanto la riqueza como la pobreza, o sea, esa energía que yo no uso, o esa materia que pasó a ser un desecho, o ese componente que en vez de satisfacer mis necesidades me la crea, constituyen componentes materiales reales, acumulables, transferibles y heredables. Y las tres imágenes con las que yo inicié la conferencia
nos representan quizás de la manera más cruda posible un componente del ROCASH. Había que sacarlo de Puerto Rico. En Puerto Rico habían tomado una decisión en un juicio que llegó a la Suprema que le prohibía transportarlo por carretera y lo obligaba a sacarlo de allá porque tenía un costo negativo. El convenio que ellos tenían era devolverlo a Colombia, a las minas de donde venían, pero el costo de llevarlo allá implicaba alrededor de $62 por tonelada. Cuando ustedes quieren ver, se darán cuenta que el ROCASH que se trajo aquí, las 82.300 y tantas toneladas que vinieron a República Dominicana, representaron más de 80 millones de pesos. Perdón, dije pesos, de dólares. Cuando usted se da cuenta y multiplica eso, usted se dio cuenta que estábamos importando ¿qué? Pobreza. Estábamos importando pobreza. Lo que pasa es que nosotros nunca le hemos llamado pobreza a ese componente. Y era importante porque eso nos permite a nosotros aproximarnos a qué es lo que en realidad se habla cuando se habla del ambiente y del medio ambiente. Lo ambiental es exactamente la magnitud y visibilidad de esa entropía, de esa capacidad de desorden que siempre ha estado presente. Pero siempre, ¿qué hacía? Yo me quedaba con los bienes y externalizaba, socializaba los males, terminaba cargándolo en la naturaleza hasta que su acumulación llega a un nivel tal que no solamente no era posible verlo, su impacto sobre el resto de la sociedad y de la economía era un problema. Por lo tanto, ojo, cuando estamos viendo ahora lo que yo llamo pobreza, es consecuencia del proceso de generación de riqueza, pero veremos ahorita que a la vez es una base primaria de negación de derechos. No hay nadie en el planeta que haya negado nunca que los bienes están mal distribuidos. Pero nadie se había dado cuenta que los males están peor distribuidos. O es casual que en la casa del rico tenga árboles, tenga buena sombra, y que donde está el pobre estén todas las mayores dificultades. En ese proceso del que vamos a hablar al final, de gentrificación de los espacios urbanos como negación de derechos y como un elemento primario para el derecho ambiental en República Dominicana, nos vamos a dar cuenta que este concepto es lo que más opura. Quiero volver a que es la visibilización de que yo genero pobreza en el mismo proceso y lo distribuyo igual de manera desorganizada. Ahora, volvamos a aquella base. Dijimos que la producción perseguía satisfacer necesidades y que desde luego el derecho era el compromiso de la satisfacción de las necesidades y eso solamente se podía hacer en el marco productivo. Aquí no hay nadie que tenga derecho de viajar a la luna, porque la sociedad no te lo puede garantizar. O sea, no hay un derecho. Ahora, si tú tienes los cuartos, tú tienes el derecho a usar los cuartos en lo que te dé tu gana. Y si con ellos tú puedes comprarte un pasaje para la luna, te puedes comprar un pasaje a la luna, pero tú no tienes derecho a viajar a la luna. Ahora, tú sí tienes derecho al libre tránsito en las calles, tienes derecho a la medicina y a la comida. Ahora bien, la racionalidad económica política de nuestras sociedades conduce obligatoriamente a la degradación. Yo he dado dos tesis, esta es la tercera. Quiero repetir la primera, la que estábamos entrampados en el lenguaje. Lo segundo es el concepto de lo ambiental como la visibilización de la pobreza. Y lo tercero es que la racionalidad de nuestra sociedad nos conduce a la degradación. A mí ahorita alguien me ofreció un chin de agua, si me lo dan, aquí está. Ábremelo, por favor. Si nos damos cuenta, ¿para qué se producen? Usted ahora mismo tiene 1.000 millones de pesos. Va a invertir. ¿Tú inviertes para satisfacer necesidades o para que tu capital sea grande o para mejorar las condiciones de vida de alguien? ¿Cuál es la lógica de la inversión? La ampliación del capital. Incluso todo el que estudia economía sabe que todas las leyes de la economía se basan en la posibilidad de la expansión del capital. Ahora, ¿es la expansión del capital el objetivo primario de la producción? No, es la satisfacción de las necesidades. Bueno, sí. Consecuentemente, hemos llegado a un momento en el cual, si nuestro objetivo es expandir el capital, los flujos formales en la economía van a conducir a la degradación y al empobrecimiento. Ahora, hay algo peor que eso.
es que si yo lo que quiero es expandir el capital, a mí no me interesa satisfacer tus necesidades, a mí me interesa que las mercancías que produzcas circulen. Entonces yo voy a inducir un consumo independientemente de que ese consumo satisfaga o no necesidades, porque yo estoy produciendo lo que me va a dar rentabilidad, no lo que te resuelve el problema. Y si yo necesito que tú lo que utilices, te compres 20 pares de zapatos, aunque tú con 3 resuelvas tus necesidades del año, yo te voy a inducir a tener 30 pares de zapatos. Y fuera del mecanismo del mercado, voy a inducir a un sistema de exterminio de bienes en el mercado que no satisface necesidades y que se llama consumismo. Cuando se habla del consumismo como un componente crítico en las situaciones ambientales, se trata de que detrás del consumismo hay una autonegación de derechos, óigame, propia, porque tú no estás satisfaciendo necesidades, pero a la vez estás incrementando una presión sobre los sistemas naturales y estás simplemente sirviendo a la expansión del capital. Pero hay algo más significativo. Nosotros creemos que cuando un ambiente se contamine, porque ustedes creen que es irracional que la gente de las comunidades circundantes a Falcon Bridge, a Barrigol, no tengan agua potable, a pesar de la enorme cantidad de agua que hay en el sitio, que a las familias en el Yagal le den 5 galones por semana y cuando protestan se lo niegan, y que gente que debió de tener otra calidad de vida, su calidad de vida empeore. ¿Ustedes creen que la compañía tiene la maldad de hacérselo? No, ellos no lo hacen por malo. Lo que pasa es que su lógica no está en resolver ese problema. Ellos quieren expandir su capital y por donde quiera que puedan recortar lo van a hacer. Lo hacen de manera formal y lo hacen como en este caso con un contrato estafa, que ya esa sería otra discusión para otro momento. Ahora, no son producto de la irracionalidad. Es la racionalidad misma del sistema sociopolítico que produce que si nosotros expandimos, que si yo me oriento fundamentalmente a la ampliación del capital y no a la satisfacción de la pobreza, aunque crezca la economía, las necesidades crecen porque no están siendo satisfechas y la pobreza crece. Entonces no es casual. Eso que todo el mundo ve como cosas raras y que denuncia todos los días que en el mundo está expandiendo, si tenemos tal nivel de crecimiento y tenemos más pobres, la gente más jodido, es porque eso hay una racionalidad montada, diseñada en ese esquema, que además es una negación primaria de derecho. Esa racionalidad económica se basa en varios ejes, pero yo tomé 3 que creo que son básicos para esta conversación y para la parte propositiva final. 1, que la riqueza es producida por un sistema que necesita la escasez para su funcionamiento. Porque si hay escasez, es más rápido el ciclo expansivo del capital. Porque en última instancia, el valor de la mercancía en términos de mercado es función de la disponibilidad y la escasez. Y es importante porque yo voy a cerrar con ese ejemplo. Todos necesitamos agua. Una botella de agua, 300 pesos, es cara. Es muy cara. Una botella de agua a $1 era impensable hace 35 años. Y hace 20 años que llegara a 10 pesos, nadie lo podía creer. Pero si ahora mismo, en la zona de San Juan, por ejemplo, todos los acueductos salen desde la presa de Sabaneta, no hay otros acueductos, porque todo es el río San Juan, va a la presa y de ahí a la región del valle. Si el agua de ahí se daña, ¿cuánto costará una botella de agua? No voy a hablar ahora de un galón de agua para mojar una planta o una cubeta para bajar un inodoro. ¿Cuánto costará una botella de agua para beber si se me daña el agua de la presa? ¿Cuánto? Porque ¿puede usted vivir sin agua? No. Por lo tanto, el hecho de que el agua escasee hace mucho más rentable si yo tengo el control del negocio del agua. Y si yo logro una ley en la que me privatiza, me permite monetizar el valor de la cuenca, y para colmo yo entro en crisis, quiere decir que la capacidad de sostener ese ambiente, la calidad y cantidad de vida que hay en el medio, puede entrar en contradicción con la necesidad de ganancias, y quien controla la decisión política y de gestión del área controla el recurso primario que lo puedo convertir en mercancía. Lo segundo es que las necesidades deben ser creadas y la escasez institucionalizada con el fin de mantener una demanda suficiente para la expansión de la producción. Yo no voy a decir que sea el ejemplo, pero tenemos muchos ejemplos.
República Dominicana acaba de hacer un gasto de 14 millones extra, no se ha publicado todavía, pero lo veremos en estos días, en vacunas, a partir de la forma en que se manejó una información que tenía que crear preocupación, pero no tenía por qué crear alarma. Y de repente se colapsan todos los sitios porque todo el que le dolía un chin la garganta creía que tenía difteria o empezaba a moquear. Los muchachos empezaron con el muchacho que usted había vacunado una vez, que había pasado, ustedes salieron huyendo a revacunarlo, crean una necesidad artificial. Como se crean necesidades artificiales para enfermedades no existentes o enfermedades existentes que no se abordan desde la solución que se plantea. Pero hay muchísimas otras necesidades. Aquí le ponen de moda un yoyo. Y a la semana el muchacho que no tiene un yoyo no es feliz. No, hay cosas que vienen así. O sea, yo dije un yoyo. Oh, ¿cómo se llama? Sí, lo que pasa es que yo soy de la época más vieja. Yo soy de los yoyos. Aquí, mire, la doctora y yo somos los viejos aquí. Entonces nosotros lo que conocemos es el yoyo, el fufú y ese tipo de vaina. Pues, sí. ¿Ustedes saben lo con fufú? No, pues no son tan jóvenes, ¿no? Bien. Y lo tercero es que la satisfacción de necesidades reales no es el objeto primario de la producción. Ese divorcio entre la racionalidad en lo que se monta el sistema y el objetivo primario de la producción es el primer factor de crisis ambiental. O sea, la crisis, nadie contamina porque sea malo, porque sea... Es que nosotros estamos en el marco de una crisis ecológica que se basa en el productivismo, o sea, en producir no para satisfacer necesidades. No quiere decir que toda la producción, porque si no satisfacemos necesidades nos jodimos, sino que un modo que se articula de producir y consumir sin satisfacer necesidades, o por lo menos necesidades básicas, obliga entonces a cambiar esto. O sea, toda la lucha ecológica obliga a cuestionar la base en la que opera, que en última instancia es un problema de relación de poder. Fíjense que el título de esta conferencia yo hablé de la tutela, y siempre se tutela. No importa que sea pequeñito o grande, contra un poder. Si no existiera un poder contra el que tutelar, no fuera necesario una acción de tutela de un derecho, porque él debería ocurrir de manera mecánica, espontánea, sin mecanismos que hagan contrapeso al poder. Y ahí vamos entonces a empezar a hablar un poco de lo que implicaría esto teóricamente para nosotros. Nosotros volvemos que si en lugar de crear progreso social, o sea, capacidad de satisfacción de necesidades, vamos a intensificar la explotación de la fuerza de trabajo, las opciones de producción que se desconectan de necesidades sociales y ecológicas, y desde luego la denominada crisis de sobreproducción. Y tengo que poner dos ejemplos para que veamos cómo se cargan esta crisis y cómo operan en la sociedad. Vamos a poner dos de fuera y uno de aquí. Empecemos con el de fuera porque fue muy reciente y el mundo estaba alarmado con la crisis bancaria en los países capitalistas, fundamentalmente en los Estados Unidos. ¿Por qué hubo una gran crisis? Los obreros no podían pagar las hipotecas de la vivienda. Y como no podían pagar las hipotecas de la vivienda, se buscaron un segundo trabajo, sobreexplotación, y convirtieron de luchar por jornada de 8 horas o menos. El privilegiado era el que tenía una jornada de 14, 16 porque tenía después de su trabajo un trabajo extra, de que iba atrás el sobreexplotado. Pero luego, como él no podía pagar la vivienda, le quitaban la vivienda. Señores, ¿era el banco que estaba en crisis o era el trabajador que no la podía pagar que estaba en crisis? Pero todos nosotros decimos, y todavía los medios de comunicación siguen diciendo que fue una gran crisis financiera del sistema financiero internacional. No, fue una crisis de los trabajadores. Cuando se compensó, que hubo, se buscó una enorme cantidad de dinero. Vamos a ver eso ahorita. ¿Y a quién se le dio? ¿A los trabajadores que no tenían cuarto? No. ¿A los bancos? Hasta tanto, aquellos se buscaban forma en esos mecanismos de sobreexplotación de poder ahora transferir una parte mayor del producto de su trabajo para seguir incrementando la ampliación de las ganancias. Al final, como veremos ahorita, toda crisis financiera es una profunda crisis ambiental.
pero eso nunca lo hemos visto desde esa perspectiva. Lo que queremos decir es que la producción funciona como si fuera un fin, y esto implica la negación de derechos ambientales difusos. No hemos hablado de derechos difusos o confusos, pero vamos a hablar de eso ahorita, porque los ambientales... ¿Por qué yo mencioné esto de las cuestiones de la finanza? ¿Qué es el dinero? Es la representación en valor de la cantidad de bienes producidos, acumulados, y lo que me representa es el valor de ellos en el reconocimiento en los mecanismos de intercambio. Cuando yo los separo y opero solamente con ellos y desde ellos hago la planificación sustituyendo los entes reales que tienen valor, yo me estoy moviendo en el mundo financiero. Y desde luego hay envolturas económicas en el discurso ambiental. De hecho hay una serie de palabras, pasivo ambiental, deuda ambiental, y yo vivo usando el concepto de pasivo ambiental. Decimos el pasivo ambiental, aquellos elementos no compensados del proceso de degradación, o son aquellos valores negativos que tienen que extraerse de los bienes que se generaron para que vuelvan a la naturaleza, para que ella funcione. Hay muchos conceptos académicos, yo los enseño. Yo digo que mis estudiantes se lo aprendan, pero no le hagan caso a ninguna de esa vaina. Todo eso es bulto. Es un bulto académico. Vamos a ver cómo se envuelve esto para que lo entendamos un poco. Un activo financiero es un cobro. Si yo tengo 100 pesos, eso puede significar ahora 5 botellitas de estas si son a 20. ¿Verdad que sí? O puede significar 10 plátanos si son a 10. O puede significar... un anillito de golfí de lo que venden en Villacón, ¿sí o no? En última instancia, lo que me representa ese dinero es una fracción de naturaleza transformada y de trabajo colocado sobre un bien. Por lo tanto, el que lo detenta, ¿verdad?, tiene un derecho de cobro y el otro está obligado a pagarlo. Pero ¿con qué voy a pagar yo si no es con más presión sobre la naturaleza y más transformación de la naturaleza, que es lo que al final representa el dinero? O sea, el dinero lo que me representa es un valor, pero que esos valores son bienes. ¿Qué bienes? Naturaleza transformada para satisfacer necesidades, no es eso. Aunque lo voy separando cada vez más, al final, todos los activos de un agente son a la vez pasivos de otra unidad económica y a la vez un pasivo para la empresa que le emite. Pero todo esto desde el punto de vista de la empresa. Sin embargo, quien paga al final realmente todos estos elementos termina siendo la naturaleza. Lo financiero es una abstracción, en un cuarto grado de abstracción se diría, de un proceso que implica un contacto primario, directo, con la naturaleza. Y cuando yo tengo 10.000 millones de pesos con lo que puedo comprar petróleo, yo en realidad lo que esto significa es un petróleo que estoy sacando de la naturaleza y que estoy devolviendo después como calor, como componente contaminante. O sea, cuando yo traslado todos esos conceptos al sistema natural, uno ve la trampa metodológica, que es a la vez una trampa ideológica. Probablemente, lo que menos se ha entendido, yo he estado en infinidad de... son muy pocos los casos judiciales en términos ambientales en que no me haya tocado estar como testigo, con la terrible situación de que en la mayoría de los casos, del otro lado, no tengo al Estado acompañándome. Ha habido un caso en que sí, si no tengo al Estado del otro lado acompañando al culpable, al contaminador, peleando del lado de Barrigol, acompañando a Falcondo, acompañando a Interquímica, ¿no? O sea, ha sido la realidad. Ahora, el principal activo del sociosistema es la naturaleza, pero ningún sociosistema puede pagar sus pasivos si no presiona a la naturaleza. Entonces, las verdaderas deudas financieras no son más que presión diferida sobre el sistema natural. Por eso cuando yo hago una mina, la gente no entiende por qué los pueblos más pobres no en Dominicana, en el planeta, son los pueblos mineros. Cuando ustedes vengan a hablar de tal cosa es un Potosí. Yo gocé mucho porque en un debate ahora sobre San Juan, con el director de minería en un canal de televisión, él dijo que San Juan puede ser el Potosí dominicano. Digo, coño, pero Potosí es una región de Bolivia que ha generado una cantidad ingente de oro, pero es la región más pobre de América Latina. Mucho más pobre que Haití, es el lugar más pobre.
Y el nivel de pobreza que hay en esa región de Bolivia es espantoso. Entonces, cuando le ponen Potosí, yo quiero saber si me está hablando de la riqueza que se fue para otro lado o de la pobreza que se quedó ahí. Y ya sabemos que la pobreza es degradación, es incapacidad del sistema de dar respuesta, es la creación de otro problema. Entonces yo quise hacer este paseo que se toca poco. Entonces quiero resumir esta primera etapa porque voy a entrar en otra. ¿Qué vimos primero? Uno, que la verdadera dimensión ambiental es descubrir que la riqueza y la pobreza son componentes materiales reales, acumulables, transferibles y heredables. Solo en la telenovela mala, los pobres después se hacen ricos. El pobre nace pobre, el pobre no pare rico, eso no es verdad. Y los ricos paren ricos, y no es una pura casualidad, porque la pobreza es una entidad material, no es carencia de. Cuando empezaron la técnica de tratar de definir pobreza para contrarrestar el discurso ambiental emergente por lo mucho de subversivo que tiene el discurso ambiental, porque el discurso ambiental lo que me lleva a mí es que si yo no rompo la racionalidad de la sociedad capitalista en la que estoy, nos jodimos. Estamos obligados a romperla, independientemente de, y no estoy entrando ahora en aspectos técnicos del asunto ambiental. En este resumen, ¿qué vimos? Que esta racionalidad está para fundamentalmente expandir el capital. ¿Qué vimos hasta ahora? Que los conceptos, las palabras son herramientas del pensamiento y que operan de manera defectuosa, que la usamos de manera ambigua o polivalente y que por lo tanto nos entrampan. ¿Y qué vimos? Que además de tener todo estos significados, la fuerza operativa de estos conceptos actúan como condicionantes no solamente en el pensamiento, sino como condicionante ideológico político. No es casual que hoy el discurso ambiental, óigame bien, la gente de Goldcorp, la minera que quiere ir a San Juan, tiene un discurso ambiental más radical que el nuestro. Ellos llegaron hablándonos aquí de la huella ecológica y de la cantidad de agua que demanda un plátano y de todo lo que consume una vaca. Y después, pero después que me dicen todo eso, me dicen todo, lo mala que es la maldita agricultura y la ganadería y la gente que se bebe el agua y hace pupú. Después me dicen, pero nosotros vamos a hacer una mina en que no vamos a consumir agua, vamos a tener la de lluvia y esto va a ser lo mejor del mundo. Y al final es un hoyito chiquito y vamos a sembrar más que lo que vamos a tumbar. Bueno, el valle se va a poner chulísimo porque además vamos a reinvertir, no lo que ha pasado en otros sitios. Y empieza incluso casi a criticar al movimiento ambiental porque no veía que los campesinos también contaminaban y que degradaban. Y yo me he topado más de una vez sentado con un tigre que lo que me representa es una minera que se ha pasado la vida entera destruyendo el país con un discurso ambiental más fundamentalista que el nuestro. Entonces, esto es una trampa que viene de no haber dimensionado adecuadamente los conceptos. ¿Cuál es el resumen? Entonces, vuelvo, que la magnitud y visibilidad de la entropía, de la degradación, es lo ambiental. Y que cuando hablamos de derecho ambiental, la primera imagen que yo puse hablaba de no confundir derecho ecológico con derecho ambiental. Fíjense que lo ambiental está referido a un proceso de transformación del sociosistema y la naturaleza. Implica quién tiene qué, quién se queda con qué, cómo lo produzco. Y es verdad que hay una racionalidad técnica. Yo puedo contaminar más o contaminar menos. Pero si yo no cambio la racionalidad, el proceso de degradación no es un producto voluntario. Nadie hace daño porque quiere. Lo hace porque está obedeciendo una racionalidad económica. Entonces, ese resumen vamos a entrar ahora a pasar a otra cosa. ¿Conocen ese mapa? ¿Lo han visto? ¿Qué significa ese mapa? Todos esos colores. ¿Se lo traduzco? Lo voy a hacer porque ustedes no van a leer lo que dice ahí, está chiquitico. De cualquier color, todo eso que está ahí son concesiones mineras. Son concesiones mineras. Miren la parte de la franja del territorio. Yo no voy a entrar en muchos detalles porque eso es un tema que estamos hablando de manera permanente. Pero cuando le pongo las concesiones mineras, responde a un nivel de ordenamiento del territorio. ¿Ustedes ven? Eso que está ahí. Eso está más cerrado todavía. Ahí, donde esa amarilla, ese puntito que está ahí, es que está el Frente Romero. Y esta que está ahí es la región del Valle de San Juan. Pero fíjense cómo toda esta zona, no hay un milímetro que esté libre. Lo otro que me queda encerrado ahí es la cordillera central y está el sistema de parque, que antes estaba interesado, pero ahora no lo presentan con un Photoshop sin las concesiones mineras. Aquí, ahí, hay una presa que es la de Sabaneta y por aquí está la de Sabanayegua.
¿verdad? Que van a dar el agua para toda esta región sur. Y aquí arriba, por aquí, está la demostración. Eso que está aquí se llama Unigol, es una mina de oro que empieza en Haití. Pero fíjense cómo toda la zona está concesionada. Todo. ¿Por qué pongo esto? Voy a poner unos textos. Voy a leer 2 o 3 pedacitos. Esos son fragmentos de la ley minera que si no lo leemos no lo entendemos. Los concesionarios de exploración o de explotación confieren derecho para realizar tal y tal cosa. Los propietarios de los terrenos que se encuentran dentro del perímetro que abarque una concesión de exploración o sus ocupantes no podrán oponerse a los trabajos que se realicen para fines de exploración cuando se cumple, etcétera, etcétera. Tengo una primera limitación de derecho de propiedad, ¿sí o no? Pero eso no es nada grave. Este 49 dice que la concesión de explotación da al concesionario el derecho exclusivo de explotar, beneficiar, fundir, refinar, me lo da por 75 años y me lo prorroga 2 veces por 25. Estamos hablando de que las concesiones se dan un plazo de 125 años. Son 3, 4 generaciones, dependiendo de cómo la calculemos, humana. Cuando yo veo esto, dice que para instalar plantas de beneficio no se requiere ser concesionario de explotación. O sea, y vimos que hay un derecho que se le da al concesionario de exploración de explotación o al de la planta de beneficio, que no tiene que tener la... Ahora, ¿qué le da? Dice que los propietarios de plantas de beneficio que requieren su materia prima de tercero gozarán de los derechos que esta ley concede a los concesionarios de explotación, etcétera, etcétera. ¿Vimos esto? Ahora vamos a seguir para que veamos qué le da. 66, ese hay que aprendérselo. Si le ponen un 6 más, el del demonio. Los concesionarios de explotación y de planta de beneficio tienen derecho a solicitar la expropiación, previa indemnización correspondiente con arreglo a la Constitución y las leyes vigentes del terreno que les sea indispensable, dentro o fuera del perímetro de la concesión, a juicio de la Dirección General de Minería, etcétera, etcétera. Ustedes vieron que el territorio nuestro estaba concesionado entero, que toda nuestra alta montaña, y como mi objetivo no era hablar de minería, no hay una sola fuente de agua en República Dominicana, una sola que no esté concesionada en su naciente a la minería, que no esté bajo una concesión minera. Ni una presa, ni una, pueden creérmelo. No es el día para entrar en ella. Cuando nosotros vemos, los concesionarios de planta de beneficio tienen derecho a utilizar, previo cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre agua y de protección del medio ambiente, las aguas fluviales que necesitaren para los fines de su concesión. Asimismo, podrán aprovechar las aguas que broten o aparezcan de las operaciones mineras, etcétera, etcétera. Carajo, le doy en propiedad el terreno y le doy derecho sobre las aguas. Pero tenemos años debatiendo una ley que está en el Congreso, señores abogados, donde se quiere autorizar, y digo abogado porque yo pienso que la gente del derecho entiende mejor, autorizar a la monetización de la cuenca, o sea, el derecho a la privatización del agua en la fuente. Y cada vez que en el Congreso están a punto de aprobarla sin eso, viene un jodido asesor del BID, del Banco Mundial, un técnico de yo no sé quién diablo, un fuñido israelí, un sueco, un suizo, asesora, ya cambian el texto y volvemos a discutir de nuevo posición anterior. Porque gracias a que ha habido una enorme resistencia, hemos logrado evitar que se nos privatice el agua. Pero eso dice esa ley. Después dicen que ellos contarán con los dueños del terreno que necesiten para vivienda, almacenes, no sé yo qué. Pero eso es fuera, fíjense. Todo el que está vinculado a la mina. Si alguien quiere entender lo que esto significa, quiere decir que yo puedo coger del sistema de propiedad, declaro de utilidad pública, la única ley que lo permite, y paso luego a un régimen privado. ¿Alguno de ustedes ha ido a Laguna Redonda? ¿Le gusta? ¿La conocen? El centro turístico. Laguna Redonda. Loma Redonda, perdón, Loma Redonda. Por Loma Redonda está Laguna Redonda. ¿Han ido? ¿De quién es? Privado. No, ¿de quién es? ¿De quién es? Privado. De Cisneros. No, vamos a decirlo con el nombre, es de Cisneros. ¿Cómo lo obtuvo originalmente? Una concesión minera. Fue una concesión minera en un área que además era protegida. No, la cosa maravilla es más indecente todavía. Pero bueno, los concesionarios tendrán derecho a establecer servidumbre, etcétera. No. Óiganme esto. Maravilla no. Eso se queda aquí. No, claro que se queda aquí. Eso no se le va a dar a nadie.
todavía, óiganme, créanme lo siguiente. ¿Qué? Yo, aunque todos le llamamos honorable al Congreso, hay que vigilarlo bien. Esperemos que el Congreso le diga que no. Todavía no le han dicho que no. Estoy de acuerdo con usted. Con la UNPU, que se robaron los terrenos. Así es. Eso es verdad. Pero miren esto. Los concesionarios de explotación, vamos a hablar de derechos, y de planta de beneficio, tienen derecho a construir en terreno de propiedad ajena las servidumbres superficiales, y en sentido general le da una serie de derechos que yo quiero cerrar. Bueno, en caso de urgencia lo declara en caso de que se requiera, se declara de utilidad pública y se quita si la gente no quiere y se le paga. Y después, la gente que tenía el terreno debe devolverle cuando el dinero, si ellos después terminan planteándolo. Pero hay un elemento importante, es que no, oye, creo que no lo puse así. Está. Bueno, lo más importante es que al final la propiedad no perime, y la propiedad es lo más sacro en nuestra Constitución. ¿Es así o no es así? No es tocable la propiedad. Pues miren, cuando tuvimos la discusión con Loma Miranda, se dio la siguiente situación. Por la presión social, el Congreso terminó votando, a unanimidad, recuerden, que Loma Miranda fuera Parque Nacional. El día final de esa votación, estábamos todos ahí en una manifestación, salimos felices. 9 días después, tenía 10, al 9º día, el presidente anunció que la vetó la ley que declaraba Loma Miranda Parque Nacional. 3 fueron sus argumentos. Primero, que no podía afectar la propiedad privada. Pero ocurre que ahí vivían una serie de familias en la Loma del Pino, y usando la ley, se le adquirió, se le pagó $1 millón por familia. Algunos se fueron felices con $1 millón. Pero el gobierno dijo que el costo que hubiera implicado compensarlo eran $341 millones. Donde Falcón gastó $11 millones, el país hubiera tenido que darle $341 millones. Ya solamente eso nos dice que hay un asunto asimétrico terrible. Y las familias que estaban ahí perdieron un derecho tan sagrado como el derecho a la propiedad, sacralizado aquí en todas las leyes, porque yo tenía que proteger la inversión, y de repente la inversión termina siendo un factor negador de derecho, donde yo tutelo el derecho del inversionista contra, no a pesar, contra el derecho del propietario común. Situación que vivimos aquí mucho en el turismo. Hay gente que quiere desarrollar turismo y en vez de adquirir, por ejemplo, si yo tengo una parcela en la playa y tú quieres construir un hotel, oye, yo te lo arrendo a perpetuidad y me hago coaccionista, dame un 5, un 10, un 15, un porcentaje de las acciones, porque esto es lo que vale. No, yo te tengo que vender e irme. Y si no lo hago, el tipo de presión que termino teniendo, al final la gente termina vendiendo. ¿Y qué ocurre? Porque además el dominicano termina cediendo ahí donde está. O sea, tú terminas desplazando a la población local. Cisnero en Miche. ¿Cómo es? Cisnero en Miche. Cisnero en Miche. Pero no es Miche, esa es toda la geografía dominicana. Ahí sí es verdad que hay ejemplos. Igual, el morro de Miche fue adquirido con la misma condición. Ah, mírenlo aquí, fue que yo metí. Miren esto. La concesión y derechos mineros pueden ser transferidos, bien sea por acto entre vivos o por causa de muerte. Una pregunta. ¿Los bienes de utilidad pública pueden ser transferidos? No. Y si yo lo declaro de utilidad pública, ¿por qué entonces luego puedo permitir en la misma ley esta transferencia? Me dirán muchos abogados, por esto entra en contradicción con la Constitución, por suerte, y entra en contradicción con la ley 6400, pero la nueva ley de minería mejora algunos de estos elementos, pero no los supera todos. Entonces estamos hablando de una sociedad que tiene que estar ausente, porque los derechos ambientales siempre van a surgir en un contexto relacional concreto, físico, biológico. Entonces, fíjense que yo diferencié derecho ambiental de derecho ecológico. Me dirán, pero profesor, tú lo usamos como sinónimo. Bueno, es que si el ambiente implica la visibilización de lo que yo genero en los procesos productivos y de cómo yo asumo la satisfacción de necesidades, siempre estará asociado a elementos concretos, aunque los bienes sean de posesión difusa. Pero el derecho ecológico está relacionado a dinámicas y procesos que siempre me estarán tutelando aspectos difusos,
a lo que yo no me relaciono de manera concreta con ellos. Cuando yo desplazo, cuando yo les quito el agua a los pobladores de Loma Miranda, si yo termino poniéndome ahí y jodí el río Jagüey, yo estoy afectando un bien concreto, visible, aunque el servicio, aunque me dé un servicio difuso. Y voy a entrar ahorita con más claridad a separar estos conceptos. Por lo tanto, el concepto de derecho ecológico, que está íntimamente vinculado además a muchos otros elementos, como los elementos de alteridad, y tiene que ver además con los análisis de la biodinámica, y tiene que ver con los fenómenos que ocurren de manera ambiental, de manera natural. Puedo separarlo de esto que llamo ambiental y en lo cual estoy vinculando una relación del sociosistema con la naturaleza y sus efectos funcionales, sobre todo a los fines primarios de esa relación, que es satisfacer de manera continua, déjame volver atrás, de manera continua, Fíjense bien, que los derechos solo pueden ser en medida que se alimentan de la interdependencia de las necesidades y procesos productivos. ¿Cuál es la paradoja? Que lo que permite el derecho individual es la pertenencia a un contexto relacional o a un ecosistema. Y pertenecer a un entorno significa un grado de interdependencia. Como los ecosistemas funcionan como un todo, el derecho ambiental y el derecho ecológico pueden no tener una frontera clara. Y eso es lo que te permite que en el discurso de todos los días lo manejemos como sinónimo y que a mí me da lo mismo si tú me dices mi derecho ecológico, derecho ambiental, porque si no es en un examen en mi clase, yo no voy a fuñir con eso. Pero cuando aparece un abogado jodedor, de esto que ustedes saben que sabe fuñir, como lo saben hacer algunos, que yo no sé de dónde se sacan a veces unos inventos, te puede alar para lo profundo. Y aquí viene un elemento, y es que la autonomía individual y los derechos individuales no se piensan sin la autonomía y los derechos de los otros. Ese es el principio de la alteridad. Y hay dos niveles de alteridad. La alteridad ambiental, donde el otro es un ente social en el marco de los intercambios. Por ejemplo, ese tiosulfato que vimos en guerra, pues esa foto era la de guerra, la primera que yo puse. Señores, negó derecho a la salud, creó toda una serie de distorsiones, toda una serie de impactos. El concepto de alteridad ahí quedó violado de manera inmediata. Porque era verdad que el otro tenía el derecho a que esto no le afecte, pero yo no tenía el derecho de tirárselo a que joda a los otros. Y si en última instancia, esto es una entidad, bueno, este era más material que porque estamos viendo material, que se acumulaba, que se transfiere y que forma parte de la economía. En el diseño económico de la empresa tenía que estar la salida de ellos. Lo que regula la ley ambiental y lo que nosotros tutelamos es el cumplimiento del conjunto de normas que obligan a la funcionabilidad del principio de alteridad, ahora convertido en norma a partir de artículos y de cuestiones que son muy puntuales y muy concretos. Vamos a continuar. Por lo tanto, vuelvo a este señor, el sujeto social individual integrante e integrado en su medio territorial y social constituye una fuente de necesidades biológicas, sociales, económicas y culturales que impliquen el compromiso de la totalidad de propender a garantizar su satisfacción a través de instrumentos y mecanismos consensuados y funcionales. Karl Marx, eso está en el libro La ideología alemana, es una cita textual, no tiene la comilla, pero es una cita textual. Que de alguna manera, aunque estoy citando a un autor bastante antiguo, yo pienso que tiene una actualidad y una modernidad fuera de toda discusión y sobre todo una vigencia, aún en los sistemas jurídicos que más lo nieguen, siempre que se aproximan al discurso ambiental, esto es lo que plantean. Y es esa relación, bueno, lo que más, estos son los considerando de la ley 6400. Más que meterme en su contenido, en todo está planteando que el ambiente y los recursos naturales, un conjunto de bienes comunes y esenciales para la sociedad, es deber y responsabilidad del Estado y sus instituciones, incluyendo gobiernos municipales, etcétera, 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 garantizar que no se deterioren, que se utilicen. Pues miren, si yo hubiera puesto cuál era una de las funciones primarias de esta oficina, era exactamente velar por frenar cualquier factor que agote, deteriore, degrade o evite el aprovechamiento funcional y racional de los recursos.
Y para ello, nosotros tenemos dentro del marco de la ley 27 artículos que tocarían a una oficina como esta de la perspectiva ambiental. No voy a entrar en detalle porque así yo dejo abierta una ventanita para que me inviten a mí o a otros compañeros de la Comisión Ambiental de la UA o de la Comisión Ambiental de la Academia y empezamos a darle forma concreta a esta relación interinstitucional en la que nos estamos viendo la cara porque nosotros estamos a cada rato haciendo denuncias o fundamentándolas y es probable que en algún momento ustedes no nos necesiten y nosotros siempre los necesitamos a ustedes, absolutamente siempre lo vamos a estar necesitando. Pero fíjense bien, que es necesario mantener la armonía entre el ser humano y su medio ambiente. Ese concepto de armonía entre el ser humano y su medio ambiente nos lleva a una palabra que yo planteé en el principio y que fíjense está recogido en lo considerando de la ley y es el derecho de la naturaleza. Noten que yo diferencié derecho ecológico, derecho ambiental y ahora del derecho de la naturaleza. La naturaleza se plantea que está recogido en todos los documentos internacionales, tiene derecho de existencia. ¿Qué quiere decir? Romper las estructuras y las muestras de la naturaleza que no sea para satisfacer necesidades de manera creciente y garantizando la resiliencia como tendencia o la posibilidad de tornar al equilibrio es una obligación humana. Sin embargo, el derecho de la naturaleza es de los llamados derechos inconcretos o de sujetos no representados. ¿Quién representa la naturaleza? Si de repente vamos a pelear por la naturaleza, ¿cuál es el abogado ante la instancia humana de la naturaleza? Pues miren, como hablábamos ahorita de la interdependencia, en última instancia la calidad de vida es una función de la capacidad de la naturaleza de sostener los procesos vitales y económicos y funcionales. El derecho de la naturaleza termina siendo un derecho humano primario, porque es en ella en la que nosotros existimos y en la que se desarrollamos. Es decir, nosotros cuando asumimos los derechos de la naturaleza, estamos asumiendo una dimensión inconcreta de un derecho humano fundamental. ¿Podemos existir fuera de la naturaleza? ¿Podemos existir si no respiramos? Carajo, pues si nosotros degradamos el oxígeno y no tenemos oxígeno y nos mata, cuando nosotros peleamos para que los niveles de oxígeno no varíen, nosotros lo que estamos es tutelando un derecho humano primario, el de la vida. Por lo tanto, los ecologistas llamamos derechos de la naturaleza aquellos derechos fundamentales sobre componentes estructurales tales de los sistemas naturales que su modificación alteran de manera significativa, llegando incluso a la inviabilidad de los biosistemas, de los ecosistemas, incluyendo el sociosistema que está sobre ellos, convirtiéndose desde luego en un derecho humano, porque si el derecho es producto de una colectividad consciente que asume un compromiso sobre el todo, solo los humanos podemos asumir este compromiso. La naturaleza no tiene compromiso. Hay una ética sobre la naturaleza, pero no hay una ética en sí, intrínseca de la naturaleza en sí misma. Es una razón ética. Por lo tanto, ese considerando es fundamental. Y considerando que es de vital importancia la protección, conservación y uso sostenible de los variados ecosistemas que componen el patrimonio natural y cultural de la nación dominicana y de las especies de flora, fauna, endémica. Considerando y son el mismo. Dicho con palabras distintas, pues usted lo traduce y verá que es el mismo. Lo único que nos hace un aterrizaje y nos coloca una dimensión que no estaba en el primero, que es la dimensión cultural, entendiendo que las huellas que va dejando el sociosistema, tanto en el propio sociosistema como en los sistemas naturales, y ahí vámonos a las pictografías en las cuevas de la Maravilla, o en la de Funfún, o en los sistemas del Pomier, estamos hablando de que su integridad forma parte, y de repente alguien me diría, ¿y si yo destruyo las pictografías que están en el Pomier? ¿A quién le estoy haciendo un daño? Estoy rompiendo un nexo de continuidad y chocando con este principio que forma parte de la ética ambiental nuestra, pero que la jurisprudencia toma, porque a la hora de yo hacer espíritu o construir doctrina, estos elementos previos a las leyes son la base para el espíritu y la doctrina que voy a construir. Y bueno, no me voy a detener en lo del recurso insular. Cuando nosotros nos vamos a la ley,
encontramos entonces derechos colectivos y difusos. Y fíjense, yo no sé, ¿alguien me puede ayudar? Ustedes que son abogados, ¿cuánto un derecho es difuso? Porque el día que dieron esa clase yo no fui. ¿Cómo es? No, pero yo quiero decir, o sea, ¿qué es eso de un derecho difuso? Sí. Son aquellos derechos que no se pueden individualizar, son de todos y de ninguno a la vez. Ok, entonces déjame ver. Cuando yo hablo de equilibrio ecológico, acuérdense que yo me referí ahorita que el concepto de equilibrio, por ejemplo, aquí en la ley, nosotros no queremos conservar el equilibrio, sino el estado del equilibrio, porque no hay equilibrio, hay un nivel determinado de equilibrio de la fauna y la flora. Cuando hablo de protección de ambiente, fíjense el carácter general de estos elementos. Preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico. Estoy hablando de componentes que no son de nadie. Pregunta: ¿se protege un derecho difuso cuando se permite la apropiación privada del bien que lo genera, de los procesos que conducen a su garantía o del resultado final de los sistemas materiales que lo determinan? Eso es una discusión jurídica entre las versiones neoliberales. Fíjense que lo que ustedes vieron que está pasando con las Cuevas de la Maravilla tiene una historia un chin más larga y más compleja. En el año 97, marzo del 97, el gobierno dominicano emitió un decreto 319 que eliminaba prácticamente todo el sistema de área protegida. Y lo basaba en dos principios del Banco Mundial. Uno, que solo los propietarios protegen. Entrábamos en la gran ola privatizadora. Si no tiene un dueño, no se va. Pero eso está dañado porque esa vaina del Estado, el Estado no cuida, el Estado es mal administrador. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era privatizar el sistema de área protegida. La sociedad reaccionó, óigame, no, reaccionó con más fuerza que como reaccionaron al problema de los ingenios, al problema de la CDE, al problema de Corde y muchas otras cosas que se privatizaron. Y yo recuerdo lo dura que fue esa lucha para nosotros. Pero ya a final de año, el presidente de turno eliminó el decreto. Pero la tendencia a tratar de privatizar áreas continuó de manera permanente. Y todavía hay gente que te quiere decir que las áreas tienen que ser privadas. Cuando se hace la propuesta para las Cuevas de las Maravillas, se hizo sobre la base de un patronato, pero había un esquema en la ley que discutíamos en ese momento que planteaba la existencia de áreas privadas, incluso la posibilidad de privatizar las áreas, que al final terminó con un artículo que negó la existencia de área privada y que lo que planteó fue que yo podía tener, si tenía un terreno mío y tenía condiciones y lo quería colocar al sistema, decir, lo quiero colocar en el sistema, y esa era un área protegida privada, porque era un área privada, que era privada primero, que yo decidí protegerla. Pero si la decisión entra en el Sistema Nacional de Área Protegida, entonces tiene que ser un bien público. Surgió esa propuesta. Una de las personas que empujaba ese artículo en la ley, yo recuerdo las grandes discusiones, era Moya Pons, que era entonces ministro de Medio Ambiente, bueno, y que siempre ha trabajado con el grupo que tiene la Cueva de las Maravillas. En la Cueva de las Maravillas se inició todo ese proceso de remodelación y poco tiempo después de haberse inaugurado, se transfiere con un decreto. 44.000 tareas le transfieren a la Fundación Cueva de las Maravillas. Lo presidía Alejandro Grullón y un grupo de personas. Bueno, no vamos a hablar de la dignidad, etcétera, pero un grupo que lo toma sobre una inversión pública del Estado. Nosotros reaccionamos. Yo recuerdo que esa vez, desde la Academia de Ciencias, pusimos una oposición. Y eso simplemente se quedó callado. Hasta que, año y medio después, ya habiendo cambiado el gobierno, se hizo una visita con el presidente de turno al sitio y parece que ahí negociaron, pero no se atrevieron a hacerlo público hasta que en el 2010 el presidente, Leonel, da una autorización al CEA para la transferencia, hace un convenio para reducir de 44.000 a 16.000 tareas, que son los 10 millones y medio de metro cuadrado, pero ellos no lo mandaron al Congreso, se mandó al Congreso en el 2014. ¿De acuerdo? Y llegó al Congreso el 8 de marzo. Yo estaba en una actividad, estaba sentado en una mesa
y me tocaba hablar, yo a decir una palabra y a leer un poema, una pendejada, y me llamaron una gente del Congreso, y yo le dije, no, háblame ahora. Y yo salí, y cuando lo llamé, yo no sé todavía cómo terminó la actividad, porque explotamos inmediatamente. Era importante que el país reaccionara de una vez. Esa es la historia de ese caso. Pero fíjense cómo la protección del ambiente es un deber del Estado, prevenir la contaminación, proteger y mantener el equilibrio. Y estos dos artículos son fundamentales para la protección. Y si nosotros vemos el segundo, que me interesaba mucho más esto, el segundo me plantea una ruta de tutela. No me traiga vaina aquí que me puedan punir. Si está prohibido en su país de origen, no venga. Eso antes era el texto de la ley 218 del 5 de junio del 84, que se tomó para bloquear la entrada al país de los desechos tóxicos, de los lodos cloacales que querían traer de Estados Unidos esa vez. Pero en última instancia, esa función que está ahí, lamentablemente y por suerte, es una función primaria, obligatoria de una oficina como esta. Tutelar eso tiene toda una serie de rutas que no creo que tenga sentido que nos metamos hoy ahí. Y para ello yo pienso que tenemos que ir a otro elemento. Viene la discusión constitucional, la gran reforma, todos los grupos, y en la Constitución, yo no sé si ustedes vieron que después que se aprobó la Constitución, una parte de gente salió con una campaña que decía, esa no es mi Constitución. ¿Alguien llegó a ver ese papelito? Sí. Pues miren, yo fui de los que más agité para que fuera así. Y tiene que ver con una palabra, dos conceptos que están ahí, que cambian. La gran discusión era si nosotros íbamos a hablar en la Constitución y luego en las leyes de bienes o de servicios en los ecosistemas. Aunque parezca simple, los abogados saben más que nosotros que un bien es un elemento concreto, o sea, las funciones que respaldan y protegen las necesidades humanas, tú lo valores o no, pueden ser bienes o servicios. Si yo lo considero como bien, un bien es un elemento apropiable, transferible, concreto, que casi siempre está asociado al derecho concreto, no al difuso. En todas las interpretaciones doctrinarias, yo no soy abogado, pero como nos tuvimos que meter en la discusión y a discutir con gente que sabía mucho de esa vaina, pero que tenían más un mandato que traían de afuera que una verdadera situación interna, nos permitió discutirlo. ¿Y en qué vimos? Que si no diferenciamos entre bienes y servicios, uno son productos tangibles, son componentes físicos del sistema, y los otros son beneficios intangibles. Si yo no lo diferencio, yo corro el riesgo de poder avanzar a la privatización de los factores que estamos obligados a tutelar para garantizar los derechos difusos. Que aunque se llamen difusos, no quiere decir sí, o sea, ocurre que nosotros hablamos entonces de que había un problema de que si los derechos difusos terminan apareciendo como derechos confusos, porque había una apropiación concreta. Si yo convierto los bienes y los servicios en mercancía, que era la tendencia en ese momento en que predominaba demasiado fuerte una visión neoliberal, la apropiación de los mismos iba a actuar como una negación de derechos. Consecuentemente, la principal amenaza ambiental que teníamos en República Dominicana era la neoliberalización de la economía, que pensaba que la apropiación de cualquier fuente generadora de satisfactores iba a ser la solución, sin darnos cuenta de que entrar en la lógica privada, la satisfacción de necesidades perdía interés para que su interés máximo fuera la expansión del capital. Y lo colocábamos en una racionalidad ya perversa. Yo creo que he hablado más de la cuenta. Por eso vamos a ir cerrando. La preocupación por el medio ambiente obliga a que sea una situación que esté todos los días presente, porque no hay una sola actividad nuestra que no esté vinculada a lo ambiental. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa de ecología del hogar para analizar todo. Tenemos, ahora mismo le hemos hecho mucho hincapié a lo que nosotros llamamos la exposición comprada,
¿Qué es la exposición comprada? La cantidad de productos que tienen componentes tóxicos. Yo creo que sería interesante hacer un taller con un grupo como el de ustedes para reconocer los tóxicos en los cosméticos, las vías, y ver cómo es parte de tutelar el derecho de las tantas mujeres y hombres dominicanos que van a los salones. Sí, ya hace así con los pintalabios. 9 sustancias cancerígenas, fundamentalmente ftalatos en pintalabios. Y prácticamente el 75% de lo que se comercializan aquí lo tienen. ¿Cómo nosotros obligamos a que la gente aprenda a leer las etiquetas y dé las recomendaciones? Eso es un problema de la Defensoría del Pueblo, porque que se nos estén enfermando las muchachas jóvenes de enfermedades metabólicas, incluso profesionales, y que no sepan de dónde vienen. Que todavía haya gente que compra aceite mineral para ponerle brillosa la nalguita al niño, sin saber que detrás del anuncio que te dice que el aceite mineral le da tersura, tú le estás tapando los poros y que tiene un producto que los dermatólogos te dicen que no utilice. O que nosotros lo que utilizamos tinte para que no se nos vean la cana. De repente no sabemos cómo yo debo lavarme después para evitar que algunos de los componentes tóxicos del tinte pasen al cuerpo. O sea, todo eso es parte de una necesaria defensoría que protege la cotidianidad de la gente. Por lo tanto, esta frase, que me gusta traerla aquí, todos decimos que la sustentabilidad implica aprovechar los recursos hoy garantizando su permanencia para mañana. Pues miren, esa primera cumbre, la del 72, él discutió entre aquel concepto y este. Los recursos naturales tienen valor de uso para los consumidores y usuarios directos y valor de existencia para las generaciones futuras y otras especies de animales y vegetales. Esta quiso ser la definición de sostenibilidad. Valor de uso en el presente y valor de existencia. No era dejarlo para después, porque detrás del valor de uso y valor de existencia estaba un problema de proteger ese valor de uso como un bien difuso social de toda la humanidad, que el pensamiento neoliberal permeó en el discurso ambiental, corrompió el discurso ambiental y lo puso al servicio de una lógica tal que después nosotros salimos, nos queremos proteger de la contaminación, pues ahora hay derecho de emisión y yo te pago para yo emitir en un sitio, y hay toda una serie de mecanismos que deberíamos analizar también en otro momento. En el caso de los países como el nuestro, porque todo está en el territorio, la apropiación y deapropiación del territorio, de los recursos contenidos, va impulsando a la gente hacia zonas periféricas. Yo quiero señalar algo. La capital dominicana, Santo Domingo, se saturó de manera inmobiliaria en su zona central. Y como había que expandirla, lo primero que hubo fue un proceso de reapropiación de los espacios. Y familias, grupos como los Vicini, para poner uno el más notorio, renegocia no solamente la propiedad de los terrenos periféricos, sino que todas las obras de desarrollo van dirigidas a sumar valor, de tal manera que una parte importante de la riqueza social es transferida de manera indirecta de la renta social a estos grupos por el valor del territorio. Y las políticas de macroinversión terminan multiplicando la riqueza fuera de los círculos de producción, que es lo importante. Nosotros tenemos entonces que hay un proceso de recomposición en el país de la oligarquía que implica que hay nuevos grupos que la sociedad no va viendo, que empiezan a crecer su capital fuera de los esquemas productivos. O sea, ¿cómo se multiplica? ¿Cuánto creció la productividad del trabajo para que nosotros multiplicáramos por 14 los beneficios de los Vicini en los últimos 14 años? No hay, o sea, no hay ninguna correlación. ¿Me van a decir que fue la productividad de esos ingenios? No, es el valor inmobiliario, es un valor pasivo de un bien permanente que está ahí, de utilidad social, que tiene que ser analizado porque termina actuando como negador de derechos. Hoy no existe, estoy seguro que de los que están aquí, ninguno se construye con su salario una vivienda media de clase pobre. ¿Puede hacerlo? No puede. No puede. Y si paga en un sitio relativamente céntrico, se le fue el salario en pagar la casa. ¿Qué estamos hablando? Que ese proceso de redistribución de riqueza terminó actuando como un factor negador de un derecho primario, que es la vivienda. Y yo no sé lo que me dirán ustedes, pero para mí la vivienda es un derecho ambiental. Pues lo podemos discutir todo lo que quieran,
Pero no vamos, como ustedes no quieren discutir, ni yo tampoco ahora, entonces hay además otros mecanismos no formales, ¿verdad? A través de fraude financiero, y ustedes saben, y cómo la conversión de recursos financieros en recursos de territorio. Como de repente los mecanismos de corrupción y de apropiación ilegal terminan siendo una presión sobre el sistema de recursos naturales que vimos ahorita. Yo creo que he hablado demasiado. Por lo tanto, quiero volver a que el combate ecológico está aliado al combate por la transformación social. Y óigame bien, muy simple. Solo una nueva racionalidad puede superar la crisis ambiental, que se potencializa por la racionalidad capitalista. La palabra clave, nueva sociedad. Ahora hay que tener cuidado. La nueva sociedad tiene que incorporar también una nueva relación no solo entre la gente, sino también con los seres y las cosas. Y aquí la palabra clave es alteridad. Yo creo que he terminado, si no lo cansé demasiado. Pero yo prefiero... Agradecemos al licenciado Luis Carvajal por su magistral intervención. También saludamos de manera especial a parte importante de nuestras autoridades que se incluyeron posterior al inicio. Son ellos la licenciada María Batista, segunda adjunta de este Defensor del Pueblo, y también el doctor Rudy Nelson Frías, segundo suplente. Bien, ahora vamos con las intervenciones, las preguntas. Son solo 3, una sola pregunta, sin introducción ni comentarios. ¿Quién desea hacer una pregunta, por favor? Sí, por favor. Sí, muchas gracias, licenciado, por su intervención. Usted señalaba el tema de la sobreproducción y lo que esto genera en la alteración del sistema ecológico. Hay una teoría en Europa que se llama el decrecimiento. ¿Qué postura tiene usted sobre el decrecimiento? Está bien. Hagan la pregunta y yo la respondo en bloque. Yo prefiero no responderle en bloque para evitar un diálogo. Bueno, respondo ahí, las otras las hacemos una junta. Mira, la teoría del decrecimiento, que proviene del debate de la ecología política profunda, lo que te plantea es lo siguiente, parte de 3 elementos. El primero, el hecho de que hay una enorme cantidad de bienes producidos que no están dirigidos a satisfacer necesidades y que sin embargo implican un enorme consumo de recursos de la naturaleza. Por lo tanto, nuestro problema no es el volumen de producción. Entonces necesitamos que la masa total de mercancías circulantes disminuya, pero que reorientemos la producción para que las mercancías circulantes vayan a dar respuesta a necesidades concretas de la gente. El segundo elemento es que cuando utilizamos la expansión monetaria o el crecimiento de las economías como indicador, estamos ocultando la distribución real de los bienes producidos. Entonces, no se trata de que yo utilice que crecí o no crecí como indicador de mejoría, sino el indicador de mejoría tiene que ver con la necesidad, con la cantidad de necesidades satisfechas. De hecho, el PNUD incorporó las necesidades básicas satisfechas e insatisfechas como un indicador de calidad de vida, tomando algunos componentes de la teoría de Mortus, es que se llama el principal teórico de esta escuela. Pero el tercer componente, el más importante, es que hace rato que el crecimiento aparente ha terminado virtualizando la economía y las expansiones no son tales. Me explico. Un tigre sentado ahí en esa máquina del aeropuerto está sentado y transfirió 5.000 millones de dólares a una empresa que está en Austria. Y esa empresa que está en Austria compró las acciones de una que está aquí en Sudamérica. Y esa terminó financiando a una que está allá. Y hicieron enormes movilizaciones. Alguna gente se empobreció y otros se enriqueció. Pero ninguno de ellos produjo un chele. Ninguno de ellos produjo un bien, porque la producción de bien implica transformar naturaleza real para satisfacer necesidades reales. Y esa financiarización
de la naturaleza, lo que implica es, como yo decía ahorita, una abstracción de cuarto nivel de un proceso real de la economía. Por lo tanto, si yo dejo de medir la masa financiera y lo veo por la cantidad de circulantes concretos, materiales, extinguidos en mercados y consumidos en satisfacción de necesidades, yo puedo hablar de un verdadero crecimiento y desarrollo. La tasa del decrecimiento no me plantea que las economías decrezcan, sino que los indicadores financieros de crecimiento sean sustituidos por indicadores primarios directos de consumo, que te analicen además la capacidad que tienen de permanecer la economía sosteniendo y luego que hay que reducir, y en eso yo creo que nadie está en contra, la enorme cantidad de bienes que salen, andan corriendo detrás de consumidores a los cuales no le van a satisfacer ninguna necesidad porque están en exceso. Esa es la teoría. Yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el soporte sociopolítico de la propuesta, porque la propuesta no toca la racionalidad, que es donde yo creo que tenemos que tocar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Siguiente pregunta. Yo quiero hacer una. Hace 3 años, 2 años, se dio un caso donde el defensor del pueblo tuvo que mudarse para Sabana Iglesia, Santiago, con el asunto de la presa de Bao. Sí. Donde nadie, por mucho que indagué, murieron 3 y 28 se salvaron. Nosotros nos mudamos hacia allá, reunimos al INDRI y a la empresa que se llama EGII, cada uno se decía que tú eres responsable. Bueno, se lo concilié y que se trasladaron todos los afectados a Santiago, a los hospitales de Santiago. Yo nunca pude saber qué fue lo que produjo la muerte de 3 y la intoxicación de 28. Lo otro, en Jaina se rompió una tubería y salieron gases tóxicos. Vinieron aquí las dos partes, vino la Falcon Bridge, la trajimos acá, y a los moradores. Se corrigió la fuga, pero yo tampoco pude saber de que ese aire, esos gases, de dónde vienen y dónde finalmente van a parar. Porque si es una tubería, va corriendo para un lado, pero termina en otro. A ver si usted no me saca de esa. Sí. Del problema con la gente de Baitoa, porque eran dos de los que murieron eran de Baitoa y otro era de allá mismo, de la parte baja de Santiago. Ahí hay una situación cuando se está trabajando en túneles y es que puede producirse una caída brusca de oxígeno o un incremento brusco de CO2 o de monóxido, que son de acción inmediata. Donde han muerto varias gente haciendo hoyos, probablemente usted no sé si usted le ha tocado algún caso, hace mucho que no lo veo en la prensa, pero ocurría con frecuencia en Herrera. Más de una gente haciendo un hoyo moría de repente y tenía que ver con que ahí hay varias fábricas que producen aleaciones de estaño, uno de cuyo producto produce sales cianuradas que bajan y luego se volatilizan, no tienen salida y haciendo un hoyo usted encuentra algún bolsón donde está y mata de manera inmediata. Hubo 3 empleados de la universidad que murió uno y los 2 que bajaron a buscar murieron también, ya eso hace unos años aquí nosotros terminamos, eso pudimos afirmar en este caso que era cianuro, porque nosotros hicimos una prueba que se hace, hay una sal que se llama picrato de sodio, usted la pone en una cenicita, en una plaquita y por el cambio de color usted identifica lo que es. En el caso de allá parece que fue un problema de una caída brusca de oxígeno por la característica del túnel cerrado. El otro caso yo no lo sé. Nos hablaron de cuando ocurrió, pero nosotros no lo muestreamos.
O sea, si yo le digo que fue, pero Falcondo ha tenido, ustedes conocieron Falcondo ha tenido más de 20 derrames en Jaina importantes, desde derrame del full oil, ¿de acuerdo?, hasta derrame de otra sustancia. Uno de los grandes problemas de Jaina es que hay empresas que no son monitoreadas, sobre todo de la química, por el poder político, económico de los dueños. Cuando se va allá, ellos ponen su pelo, independientemente de ser figura pública, alguna con grandes responsabilidades del Estado, y los accidentes ahí desaparecen. ¿Cuál es el problema y qué nosotros necesitamos? Qué bueno que haga esa pregunta. El día que se le presente un caso como ese, el Instituto de Química de la Universidad le puede hacer el análisis de manera inmediata, o el Instituto de Física, o la Comisión Ambiental puede intervenir. Y si es un caso que demanda un mayor seguimiento, podemos intervenir desde la universidad. Aparte del objetivo de mi presencia aquí, era decirle, miren, yo coordino una comisión ambiental, aunque ustedes me ven muchas veces hablando disparates a mí, porque suelo ser el vocero, porque hay gente que no hay forma de que tú lo pongas frente a un micrófono, pero son los verdaderos técnicos que hacen un trabajo bueno y profundo. Y lo hacen sin ningún interés. Y créanme que ninguna institución que no hubiera sido la UAS, con todas las debilidades que le podemos tener, hubiera librado un caso como el de Rocaso. Porque hay que conocer las presiones que vivimos ahí. Yo viví esa presión, la vivimos dentro de la universidad. Tal grado que cuando librábamos el caso del Rocá, a los técnicos del Instituto de Química en pleno lo suspendieron por trabajar sin sueño una Semana Santa completa para poder terminar unos análisis. Pero había un afán. O como cuando, o sea, no en el mundo, hay muchos casos. Entonces, nuestra comisión ambiental está al servicio de esta oficina. Y lo podemos, óigame bien, nosotros lo podemos hacer sin burocracia. Llegamos y no hay problema, estamos aquí. Y lo podemos hacer incluso con la burocracia de formalizar un acuerdo interinstitucional, sin problema. Y lo mismo con la academia. A mí me da igual si es con burocracia o sin burocracia. Si el caso lo requiera, nosotros vamos a estar ahí aunque no nos llamen. Si nos llaman es mejor porque nos enteramos mejor y trabajamos con uno. Sí. No, y es verdad. Usted me va a excusar, Sí. pero todo de pie lo vamos a juramentar aquí mismo. Ah, bien. No, pues. Aquí ha juramentado como asesor en todo lo que se refiera a ecología y el medio ambiente. Todo eso que usted ve abogado, pero son abogados, cada uno especializado en diferentes ramas. Pero usted es el maestro a partir de ahora. No. Aquí ya. No, yo acepto, pero no lo acepto en términos personales. Yo pienso que no seré yo, no, yo estaré porque soy parte, pero dejemos que sea la Comisión Ambiental de la UAS y el equipo ambiental de la Academia. Yo lo comprometo a decir que esto se planteó, y voy más lejos, la voy a invitar a usted a una reunión con nosotros para que vea, para ver todas las posibilidades que nosotros podemos colaborar con ustedes. Sí, pero como asesor lo necesitamos. Aprobado, no está bien. Aprobado. Sí, sí. Ella me vio en la calle y me llamó. Sí. Eran 3 preguntas, van 2, o lo dejamos aquí. ¿O hay otra? Sí, buenos días, maestro, placer de tenerle aquí. Ya hemos pues compartido con usted en otras ocasiones. La pregunta viene desde el punto de vista de que usted hablaba sobre los flujos económicos. Entonces queríamos saber cómo eso se relaciona con este concepto que ahora muchos ambientalistas utilizan sobre la economía verde. O sea, ¿cómo relacionamos eso con aquella llamada economía verde? Mira, detrás del discurso de la economía verde está el hecho, como el discurso ambiental le da en la madre a la racionalidad económica que está colocada en nuestra sociedad, hay una fábrica de trampas metodológicas y del lenguaje. Y el montaje de un discurso de una economía verde me lleva a que conservar me incrementa la economía. Yo voy a tratar de disminuir la cantidad de entropía, o sea, de contaminación, de calor, de energía que libero, hacerme eficiente el proceso, y todo eso es bueno, pero no toca la racionalidad. Y la racionalidad es,
¿para qué produzco? ¿Quién se queda con qué? Si yo no cambio esa racionalidad, o sea, si el objetivo primario de la producción sigue siendo expandir el capital, a nadie le va a importar el hambre. Me importa el hambre si ella me va a garantizar que en la satisfacción yo expanda mi capital, pues yo voy a producir para satisfacer el hambre. Pero si yo diseño mi economía para dar respuesta al problema del hambre, mi esquema de producción es distinto. No sería, óigame bien, yo estoy seguro que si la familia de los dueños de Gold Quest tuviera una finca en San Juan de la Maguana, estuvieran movilizándose con nosotros contra la mina que ellos quieren poner allá. Porque si esa agua se daña, es el agua de esa finca o el agua que esa gente va a beber. Y por bajo que sean los riesgos, ¿alguien conoce un proyecto riesgo cero? Ahora, si frente a un riesgo mínimo, el daño puede ser tan total como afectar el agua única de 7 provincias. Óyeme, yo políticamente no puedo tomar la decisión. Todo el discurso de ellos está marcado en el discurso de la economía verde. Y cuando toda la racionalización de hecho, yo lo oigo y me da ganas de darle un abrazo, decirle, óyeme, qué bien, pero en realidad es discurso. Entonces, lo verde no es un problema de cómo me relaciono con la realidad ambiental. Claro, yo hice hoy una charla muy teórica. En realidad, el trabajo que hacemos en términos ambientales es lo menos es muy aterrizado en lo concreto. Pero yo creo que era mejor que nosotros paseáramos por concepto y por elementos de discusiones, porque muchos de los puntos teóricos que yo estoy tocando aquí, ustedes se lo tienen que chupar de manera concreta a cada rato. Y están terriblemente localizados. Así es que yo le agradezco que me hayan invitado y le agradezco la acogida. Reiteramos agradecimiento al licenciado Luis Carvajal por la charla El Defensor del Pueblo y la tutela de derechos medioambientales. Les agradecemos muchísimo. También le invitamos, por favor, al licenciado Carvajal que se acerque por aquí para que nos plasme su firma en el libro de visitas distinguidas de este Defensor del Pueblo y así nos deja un recuerdo suyo. De nuestro charlista con todo el personal como siempre. Como yo escribo tan feo, yo escribí ahí que el compromiso con la vida y los derechos ambientales nos unan y hermanen. Gracias. Muchísimas gracias. Le invitamos, señor Carvajal, a que pase por aquí para una foto principal. Gracias. Gracias, no, gracias a ustedes. Permíteme. Pero... Para que lo disfruten familia. Oh, gracias. Hoy tienen que seguir viniendo aquí. No, invítenme yo. Pero los profesores tienen que... Con el fotógrafo, Excelente. Dándose la mano. Gracias. Lo bueno